Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 2 minutos, 7 y 2 en las Islas Canarias. Buenos días, don Izam Garbín. Buenos días, don Luis. ¿Qué? ¿También nervioso con el partido de hoy? Ansioso, más que nervioso. Se ha quedado muy político. Que llegue. ¿Quién gana? Hombre, soy español. ¿A qué quieres que te gane? Vale. Bueno, vamos con las noticias de las 8, empezando con el tema de la ley de nietos. El Ministerio de Asuntos Exteriores está admitiendo solicitudes de nacionalidad española de bisnietos e incluso tataranietos de españoles mediante la ley de nietos. Aunque la ley de memoria democrática no contempla expresamente estos supuestos, los consulados los tramitan aplicando criterios interpretativos desarrollados por el gobierno para los exiliados españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955. Las instrucciones de la Embajada de España en Paraguay y del Consulado General en Caracas recogen los requisitos para estos expedientes que permiten acreditar la trascendencia de un bisabuelo o incluso un tatarabuelo español. Además, permiten inscribir a un familiar fallecido para completar la filiación. Según los últimos datos del gobierno, 2,6 millones de personas han iniciado los trámites para obtener la nacionalidad por esta vía y más de 557.000 ya la han conseguido. O sea que estamos ya nacionalizando a bisnietos y tataranietos en algún consulado. Por supuesto, de tataranietos de personas que se fueron de España mucho antes de 1936. Con lo cual, ¿qué tiene eso que ver con los exiliados? No tiene absolutamente nada que ver. Por supuesto, esto es un fraude de ley, pero lo sorprendente no es que el gobierno haga este fraude de ley. Lo sorprendente es que el Tribunal Supremo no lo detenga. Lo sorprendente es que se permita este tipo de nacionalización fraudulenta sin mover un dedo. Llevando las cosas al extremo, el famoso razonamiento por reducción al absurdo. Si resulta que yo nacionalizo mañana a golpe de decreto a 120 millones de chinos, pues entonces, evidentemente, esos 120 millones de chinos pueden decidir un gobierno. Vamos, de hecho, lo decidirán. Resulta que tenemos una constitución curiosa, donde no se puede tocar el núcleo constitucional sin abrir un proceso constituyente, pero sin embargo, puedes, no ya mediante una reforma constitucional, no ya mediante una ley orgánica, no ya mediante una ley normal, no ya mediante un reglamento, sino mediante una mera instrucción firmada por la hermana de Óscar Puente, puedes modificar el censo del país. Pues no parece que tenga mucho sentido constitucional eso, ¿verdad? El sindicato de funcionarios CESIF le ha pedido a la Junta Electoral Central que suspenda lo que es la inscripción en el censo de los nacionalizados de la ley de nietos que están siendo nacionalizados de manera fraudulenta, y efectivamente así debería hacerse. Una cosa es la nacionalización y otra la inscripción en el censo electoral. Ese es un paso adicional que no todos los nacionalizados dan. Es en ese paso adicional donde se puede producir el fraude de asignar a ciertas provincias críticas donde se juega un escaño por pocos votos a ese recién nacionalizado. Bueno, pues no lo sé. Doña Isabel Perelló, presidenta del Supremo, ¿qué le parece a usted esto de esta nacionalización fraudulenta de nietos? ¿Cree usted que tiene encaje jurídico? ¿Cree usted que se puede, mediante una mera instrucción ministerial, modificar una ley como la ley de nietos para ampliar los supuestos de nacionalización? ¿Cree usted que eso de ampliar la nacionalización afecta al censo electoral?
¿Cree usted que tiene encaje constitucional eso? Porque a mí no me escandaliza que Pedro Sánchez intente todo tipo de trapacerías. Lo que me escandaliza, porque si estamos como estamos, es por eso, es la inacción de la justicia ante tantas cosas. Seguimos con una jueza en Valencia que no investiga las responsabilidades evidentes del gobierno en la Dana. Seguimos con algún juez del Supremo que tiene en un cajón de su despacho las denuncias por el apagón, responsabilidad indudable del gobierno y de Red Eléctrica. Seguimos sin que se notifiquen imputaciones de aquellos que desviaron el dinero de mantenimiento de los trenes hacia otras cosas, lo cual desembocó en la tragedia de Adamuz. Y seguimos con una regularización masiva de ilegales y con una nacionalización masiva de tataranietos, y nadie en el Supremo mueve un dedo para nada de ello, ni para la Dana, ni para el apagón, ni para lo de Adamuz, ni para los irregulares, ni para las nacionalizaciones de la ley de nietos. No es Pedro Sánchez el culpable de cómo estamos. Pero los culpables de cómo estamos son todos los que le han dejado y le siguen dejando hacer a Pedro Sánchez. Bueno, ayer publicaba María Jamardo en El Debate un resumen muy interesante de hasta qué punto esta semana es clave en el caso Cloacas. Un resumen de todos aquellos a los que el juez Pedraz va a tomar declaración antes, posiblemente, de proceder a nuevas imputaciones. Escuchen. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, afronta esta semana una ronda de declaraciones clave en la investigación sobre las cloacas del PSOE. Hoy comparecerá como investigada la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz. Mañana será el turno de la presidenta federal del PSOE, Cristina Narbona, y de los ex altos cargos de la Fiscalía, Diego Villafañé y Beatriz López, que declararán como testigos. Y el jueves comparecerá la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en calidad de investigada, y el director adjunto operativo del cuerpo, Manuel Llamas, como testigo. Las comparecencias podrían condicionar futuras citaciones, entre ellas las de el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y del secretario de Estado, Antonio Hernando. Por su parte, el juez Pedraz no descarta nuevas imputaciones o testificales en función del resultado de estas comparecencias. Bueno, pues la causa de las cloacas avanza en numerosas direcciones. Ya saben ustedes que ha sido imputado hace 4 días Juanma Serrano, el amigo de Sánchez y ex jefe de gabinete de Sánchez y expresidente de Correos. Ya saben ustedes que de ahí están saliendo conexiones financieras con empresas, digamos que sospechosas. Ya saben ustedes que se ha imputado a la directora general de la Guardia Civil y a su número 2, el director adjunto operativo Manuel Llamas, por su posible complicidad con la trama de las cloacas del PSOE. Esta semana declararán. Ya saben ustedes que se ha constatado la intervención de la Fiscalía General del Estado en beneficio de Leire Díez. Esta semana también declararán funcionarios de la Fiscalía General del Estado. De todas esas declaraciones, pues salen hilos de los que tirar, posiblemente salgan nuevas imputaciones, y lo que estamos viendo es que lo que parecía al principio pues un grupillo de amigos dirigido por Leire Díez, que con pocos medios intentaba manipular la justicia, pues al final no era nada de eso. Era una especie de monstruo multiforme donde estaba Santos Cerdán, donde estaba la gerencia del partido, donde estaban abogados del partido, donde al parecer estaba la Dirección General de la Guardia Civil, donde al parecer estaba la Fiscalía General del Estado, donde estaba Correos, ese Correos que fue a la quiebra y que ha sido saqueado, parece ser, entre otras cosas, en beneficio de la cloaca. Estamos hablando de una operación
a gran escala, operación a gran escala, donde participaban la que fuera jefa de redes de Sánchez, el íntimo amigo de Sánchez y jefe de gabinete suyo hasta 2018, el número 2 Santos Cerdán, la gerente del partido, y además esa organización no trataba solo de proteger al PSOE como partido frente a las causas judiciales que le acosaban, sino muy especialmente proteger a la familia de Sánchez. Por supuesto, es imposible que todo esto sucediera sin el conocimiento, si es que no sin el impulso, si es que no sin las órdenes de Pedro Sánchez. Con lo cual, pues bueno, a lo mejor tenemos toda suerte y Pedro Sánchez acaba en la cárcel después de dejar al año que viene el poder. Bueno, y mientras tanto, ayer salía una noticia que da muestras de cómo se ha degradado la sanidad pública en España en los últimos años. Escuchen. Solo 2 de cada 10 españoles consiguen cita con su médico de familia en 24 o 48 horas, mientras que 7 de cada 10 esperan una media de 10 días. El estudio elaborado por el Ministerio de Sanidad y el CIS refleja además que el 84% de la población acudió a atención primaria durante el último año y el 57% consultó a un especialista hospitalario. Aunque, pese a los tiempos de espera, más del 80% de los usuarios valora positivamente la atención primaria recibida y la atención especializada. En cuanto al servicio mejor puntuado, es la hospitalización en centros públicos con un 88% de opiniones positivas. El barómetro también muestra un ligero empeoramiento en la percepción de la salud y de las listas de espera, debido a que el 38% de los encuestados considera que los tiempos de espera han empeorado en el último año. No me digas que han empeorado en el último año. Pues podrían haber preguntado si han empeorado con respecto a hace 5 años, porque el deterioro ha sido brutal. Que el 70% de los españoles tengan que esperar para ver a su médico de cabecera una media de 10 días, da buena cuenta de hasta qué punto se ha deteriorado la calidad de la atención sanitaria. Este gobierno ha recortado la inversión en sanidad, el gasto en sanidad, y no lo ha recortado por el procedimiento de bajar el dinero asignado, lo ha recortado por el procedimiento de meter a más usuarios. Si tú tienes 100 euros para atender a 100 personas, pues resulta que tocan a 1 euro por persona. Si tú en lugar de 100 metes 200 personas, pues entonces tocan a medio euro por persona. Sin necesidad de que recortes el total, has bajado a la mitad la calidad de la atención sanitaria. Y todos estamos experimentando los retrasos en las citaciones a pruebas, los retrasos en lo que es la consecución de citas de atención primaria. Y mientras tanto, Sánchez metiendo cientos y cientos y cientos de miles de nuevos usuarios, que encima son gente que no ha contribuido 1 euro al sistema, con lo cual quienes sí hemos contribuido vemos cómo se deteriora la calidad de nuestra atención sanitaria para dar atención sanitaria a gente que no ha aportado ni un céntimo. Pues nada, estupendísimo, ¿no? Pero bueno, lo que sorprende es que todavía haya gente que siga valorando bien la atención sanitaria, así en general. Ah, no, perdón, es que es el CIS. Claro, ¿qué va a decir? Si da ganador de las elecciones a Pedro Sánchez, como para decir que la sanidad se está volviendo una porquería. Hay que diferenciar con respecto a esto de la sanidad. Yo creo que en general los españoles estamos pues enormemente contentos de nuestros médicos y nuestras enfermeras, del personal sanitario. Aquí en España formamos excelentes profesionales. Últimamente, pues estamos viendo cómo muchos de esos profesionales excelentemente formados se tienen que pirar a trabajar a otros países donde
pues son mejor considerados y se les paga más. Y aquí estamos empezando a importar médicos a mansalva, que entre los cuales pues hay algunos excelentes, pero estamos metiendo a gente que en muchos casos es dudoso que tenga la formación adecuada y desde luego no una formación equiparable a la de los médicos españoles. Y mientras tanto, la MEMA, la ministra de Sanidad, sigue machacando a los médicos españoles, negándose a atender reivindicaciones que son enormemente justas. Pues nada, eso combinado con el incremento de usuarios hace que, pues hombre, aunque todos tengamos mucha estima por nuestros médicos, pues percibamos que las cosas ya no son como eran antes. Y aquí también algo tendrán que decir en cuanto a sus responsabilidades los gobiernos de las comunidades autónomas. No todo es responsabilidad del gobierno, de hecho la gestión de la sanidad está transferida. Claro, si el gobierno, pues en fin, se dedica a meter nuevos usuarios a mansalva regularizando gente, pues ¿qué pueden hacer las comunidades autónomas? Pues hombre, por lo pronto poner pie en pared frente a eso, ¿verdad? Poner pie en pared y decretar la guerra a la degradación de la sanidad. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes a alguien del PP denunciar que el gobierno está arruinando la atención sanitaria al regularizar a tanta gente? A tanta gente que no ha contribuido a nada, sin acompasar esa regularización con un aumento de los recursos destinados a sanidad. ¿Han oído ustedes a alguien del PP plantear la guerra por ese tema? No, ¿verdad? Bueno, quien sí acaba de comunicar que está en guerra es Donald Trump. Se lo ha comunicado formalmente ayer al Congreso de los Estados Unidos. Escuchen. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado formalmente al Congreso el reinicio de las operaciones militares contra Irán. Una decisión que abre un nuevo plazo de 60 días durante el que podrá mantener la intervención sin autorización parlamentaria. En la notificación, Trump asegura que la ofensiva responde a la necesidad de proteger los intereses y la seguridad de Estados Unidos. La decisión llega después de que se declarara roto el alto el fuego vigente. En la última semana, Estados Unidos asegura haber atacado más de 300 objetivos militares iraníes en respuesta a las acciones de Teherán en el estrecho de Hormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de petróleo. Además, Trump también ha anunciado el restablecimiento del bloqueo marítimo en la zona y ha advertido de que volverán a controlar el paso por el estrecho. Bueno, Donald Trump, con el tema del memorando de entendimiento, pues logró no incumplir los plazos del Congreso. El presidente americano puede estar 60 días en guerra con un país sin necesidad de autorización del Congreso. Eso sí, tiene que comunicarlo. Antes de que transcurra ese plazo de 60 días, o bien le pide al Congreso que declare formalmente la guerra, o bien termina las hostilidades. Y es lo que hizo Trump con el plazo anterior. Ahora resulta que vuelve a comunicar que está en guerra con Irán y tiene 60 días para machacar a la cúpula del régimen iraní a placer, y lo está haciendo a conciencia. Ya no está solo atacando bases de misiles iraníes, ya no está atacando solo lanzaderas, ya no está atacando solo los escasos barquillos que le quedan a Irán. No, ya está destruyendo toda la infraestructura naval, destruyendo bases enteras de la Guardia Revolucionaria iraní, destruyendo silos de almacenamiento de misiles mediante bombas de penetración en búnker, y está destruyendo la infraestructura económica iraní, lo que quedaba de ella, por ejemplo, el ferrocarril que conecta a Irán por el este, pues con Rusia, con China, para exportación de petróleo. Está destruyendo los escasos
muelles desde los que parten las lanchas iraníes que hostigan a los barcos que atraviesan Hormuz. Y bueno, pues está destruyendo también la capacidad de Irán para enviar petróleo a Irak, es decir, sin pasar por Hormuz, porque una de las cosas que hacía Irán era enviar petróleo a Irak para mezclarlo ahí con petróleo iraquí y entonces de esa manera saltarse las sanciones. Trump está destruyendo todas y cada una de las vías y está destruyendo también la industria petroquímica iraní, con lo cual se va a acentuar la carrera hacia la ruina de Irán. Y en estos momentos las negociaciones siguen, pero ya ha dicho Trump que no va a haber alto el fuego, que se puede negociar lo que se quiera, pero que se acabó lo que se daba. Y teniendo en cuenta el plazo de 60 días de que dispone, da para machacar mucho a Irán. Ignoro si la información que se ha desvelado de que Irán había puesto en marcha un plan para asesinar a Donald Trump, ignoro hasta qué punto eso ha condicionado la actitud de Trump. Imagino que bastante, pero bueno, pues vamos a ver en qué acaba el asunto. El tiempo corre contra Irán. Cuando quieran izar la bandera blanca, pues que lo hagan. Vamos con doña Diane Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diane. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us este martes le ponemos al tanto de algunas noticias que también pueden consultar en nuestra página web. Meta desactivó una función experimental de inteligencia artificial en Instagram que permitía utilizar imágenes públicas de los usuarios para generar nuevas imágenes con IA, después de una ola de críticas relacionadas con la privacidad y los derechos de autor. Le compartimos también que el Departamento de Estado anunció un nuevo paquete de sanciones contra 10 entidades cubanas, en una medida que, según Washington, busca debilitar tanto las fuentes financieras del régimen cubano como las estructuras que participan en la represión interna. La decisión forma parte de la política de máxima presión impulsada por la administración del presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, y entre las instancias están el Ministerio del Turismo de Cuba y otros grupos utilizados para reprimir al pueblo, como las Brigadas de Respuesta Rápida. Y además, le informamos que el Servicio Postal del país, USPS, aumentó el precio del sello Forever, utilizado para el envío de cartas estándar de primera clase, que pasó de 78 a 82 centavos de dólar. La medida forma parte de una actualización tarifaria más amplia, con un incremento promedio del 4,8% en los servicios postales. Más detalles e información en voz.us, en nuestra aplicación y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Muchas gracias, doña Diane, y nos vamos ahora con la información del tiempo. Este martes continuará el tiempo estable en la mayor parte de España, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, en el Cantábrico occidental tendrán más nubosidad por la influencia de una baja presión situada al noroeste de la península. Por la tarde podrán formarse tormentas en Asturias y Galicia, donde podrían ser fuertes e ir acompañadas de granizo. También existe riesgo de tormentas localmente intensas en puntos del interior del este peninsular. Las temperaturas volverán a subir. Madrid alcanzará los 36 grados, Barcelona rondará los 32, mientras que Zaragoza, Valencia y Sevilla se moverán entre los 37 y los 40 grados. En Mallorca también podrían alcanzar hoy los 40 grados en puntos del interior, y además continuará la calima en el extremo oriental de la península y Baleares. En Canarias continuarán los vientos alisios con temperaturas estables e intervalos nubosos en las vertientes norte de las islas, y por último seguirán las noches tropicales en buena parte del Mediterráneo con mínimas por encima de los 20 grados.